Mi nombre es Carlos Ramonel, soy licenciado en Ciencias Geológicas y doctor en Ciencias Naturales y profesor titular de Geomorfología en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Carlos, bueno, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación para participar del programa. Bueno, vos estás trabajando en esto hace muchísimo tiempo, pero hace no mucho, 2 o 3 años, trascendió alguno de tus trabajos que hablaba de este proceso de colmatación en la laguna Setúbal, y un poco el título, tal vez grandilocuente en los medios, era «La laguna Setúbal va a desaparecer dentro de 40 años, 50 años». ¿Por qué no le contás un poquito a la gente cómo viene este proceso, qué hay de cierto en esta situación y, en todo caso, cómo es que esto está ocurriendo? Bueno, la laguna Setúbal está alimentada por cauces secundarios que provienen del cauce principal del Paraná, y esos cauces le importan agua a la laguna, y no solamente agua, sino también sedimentos. Justamente uno de los procesos bien conocidos de cuando un cauce, un río, entra a un cuerpo de agua mayor que no tenga movimiento es que la expansión del flujo provoca una desaceleración, y la pérdida de esa velocidad repercute en la caída del sedimento en el fondo, elevándolo, y con el tiempo se van formando bancos que luego evolucionan en islas al transformarse, al colonizarse por vegetación. Y ese proceso es lo que ha venido ocurriendo desde hace decenas de años en la laguna, pero luego de la gran crecida de 1982-83, que fue la más importante registrada en los tiempos históricos para el río Paraná. Consideremos que en ese momento la planicie de inundación estuvo ocupada por agua inundada durante 460 días de manera continua. Hubo una reactivación de los cauces estos que alimentan a la laguna, fundamentalmente el arroyo Leyes. El arroyo Leyes y uno que nace en el mismo, que es el Potrero también. Estos arroyos ya desde hace un par de centurias habían experimentado este proceso de sedimentación en la parte norte de la laguna que describí recién, pero bueno, se acelera enormemente en el 82-83, se vigorizan porque se exondan esos cauces, aumentan notablemente la profundidad y la capacidad de conducir caudales líquidos y sólidos, y se inicia entonces este proceso de aceleración de colmatación. Desde entonces, la laguna había perdido, hasta antes de la bajante, que se inició en agosto del 2019, esta gran bajante extraordinaria que estamos experimentando los últimos coletazos. Te abro un pequeño paréntesis justamente porque salió esa noticia y poco tiempo después, además de la pandemia que se llevó todos los titulares y todavía lo sigue haciendo, empezó esta bajante tan significativa. Y muchos dijeron, miren, era cierto, la laguna va a desaparecer. Y en realidad son dos cuestiones tan relacionadas, pero no es lo mismo. O sea, vamos a tener laguna de vuelta, más o menos como la conocíamos, pero el proceso sigue. Por supuesto, claro. Justo coincidió con ese fenómeno que descendieron los niveles de agua y emergió el fondo lagunar. En contraposición a lo que estoy describiendo, que es un proceso de relleno de sedimentario. No es que el agua baja, sino que el fondo sube en este caso. Sí, es lo opuesto. Bien, decía entonces que antes de la bajante ya se había perdido prácticamente un 50% de superficie lagunar, ya que el desarrollo de islas en la parte norte de la laguna, en la desembocadura de los distributarios del arroyo Leyes y el Potrero, se había producido a tasas realmente excepcionales, siempre superiores a los 100 metros por año. Y bueno, en ese escenario acontece la bajante. La bajante pensábamos en un determinado momento que iba a morigerar el avance del Taico, pero como las pendientes son tan importantes desde el sistema principal del Paraná
hacia este ámbito lagunar, el desarrollo de islas deltaicas prosiguió y hemos registrado avances o pérdida de área del frente lagunar a lo largo de una faja de 2 kilómetros, por ejemplo, de todo el límite norte de la laguna. Antes de la bajante, podíamos decir que la laguna terminaba en el paraje de Chaco Chico. Exacto, sí. E incluso un poco más al norte de Chaco Chico. Bueno, esa situación ya no existe. Hoy en día está incluso cerca de Monte Zapatero, es decir, al sur de Chaco Chico. Ahí está el límite norte real, o sea, como de la laguna. Para los que andábamos por esa zona, los ramblones están viniendo, digamos. Los ramblones, el Correntoso, el Zanja Brava, que son todos sistemas distributarios del arroyo Leyes, efectivamente. Sí. Cuando este proceso esté más avanzado, ¿cómo va a ser el paisaje, si lo puedes describir en un minuto? El paisaje va a ser muy similar al que se observa, por ejemplo, desde Sauce Viejo o desde Coronda, mirando hacia el este, hacia la planicie de inundación del Paraná, es decir, una zona insular, baja, con la vegetación característica del ambiente isleño del Paraná, recorrida por un cauce o dos mayores, de tamaños similares a los que actualmente tiene el arroyo Leyes o el arroyo Potrero, esa sería la envergadura, y una decena de canales menores que van a depender de la altura del río, exactamente, el protagonismo que tengan. Sí. Digamos. Los pronósticos que teníamos, que al cabo de 50 años íbamos a ver ya manifestaciones isleñas al norte de la ciudad, a la altura del camping de Luz y Fuerza, bueno, se siguen manteniendo. Uno podría especular que hay una aceleración del proceso asociada a este fenómeno de bajante que describí recién, lo que ocurrió en ese momento. Pero, bueno, todo depende de la hidrología futura, ¿no? De la sucesión de crecidas que tengamos en los próximos tiempos. Muy lindo tema. Vamos a seguirlo hasta donde nos dure la vida, digamos, para ver cómo continúa este proceso. Carlos, te agradezco mucho. Te vamos a convocar para otro programa para hablar de algunas cuestiones un poco más macro que tienen que ver justamente, bueno, con la geología de nuestra región. Bueno, muy amable, Alejandro.